Bienvenidos. Hoy es un día especial. Hoy celebramos el Día Mundial del ACV. Eso es lo que nos convoca hoy día. Quiero partir con un video que circuló en redes sociales hace algunos meses. It has to be liquidated. We have to get rid of that. That's a burden. We're just ¿Qué es lo que le sucedió a este senador, a Ron Paul? Lo que le sucedió es que tuvo en cámara un ACV. Para que se queden tranquilos, fue adecuadamente tratado y ese mismo día mandó este Twitter con su foto diciendo que estaba bien y que agradecía todo el apoyo que había recibido. De esto se trata, de identificar un ACV, saber cómo se puede manifestar y qué es lo que tenemos que hacer en caso de que nos ocurra, como le ocurrió a Ron Paul, y en la medida de lo posible tener resultados rápidamente favorables. ¿Qué es un ACV? Un ACV es un ataque cerebrovascular. Es la manifestación de una alteración aguda de un vaso sanguíneo cerebral, ya sea por oclusión o por ruptura. ¿De qué estamos hablando? Un ataque cerebrovascular es el término que utilizamos actualmente de preferencia. También es conocido, o antiguamente se le denominaba accidente cerebrovascular. Ya vamos a ver por qué no nos gusta la palabra accidente, pues la verdad es que de accidental no tiene nada. O accidente cerebrovascular. Ictus. En España se denomina ictus cerebrovascular. Schlaganfall en alemán y en inglés stroke. De esto vamos a hablar. Pensemos, una arteria en el cerebro, ¿qué es lo que le puede ocurrir? Bueno, se puede romper. Como toda cañería, se puede romper. Y si se rompe, se produce una hemorragia. Y esa hemorragia puede dar origen a dos manifestaciones. Uno puede ser una hemorragia intracerebral, cuando la arteria que se rompió ya está en el espesor del cerebro, o bien puede dar origen a una hemorragia subaracnoidea, que es cuando la arteria está por fuerita, y en ese caso es fundamentalmente por aneurismas cerebrales. Ya vamos a hablar de eso. Por otra parte, la arteria se puede tapar, y dependiendo si la arteria que se tapa es un vaso grande o un vaso pequeño, va a tener manifestaciones diferentes. Si es un vaso grande, puede ser un infarto embólico o bien un infarto aterotrombótico. ¿Qué es lo que es un infarto embólico? Una embolía es cuando se forma un coágulo en un sitio distante, como por ejemplo el corazón. Se forma el coágulo y el coágulo viaja por la arteria hasta un punto donde la arteria es más estrecha, de manera que tal que el coágulo ya no puede seguir avanzando, se atasca ahí y se tapa. Y todo el cerebro que dependía de esa arteria se infarta. Eso es un infarto embólico. En este caso, entonces, cardioembólico. O bien ocurre un infarto aterotrombótico. ¿Qué es lo que es eso? Ocurre cuando la arteria tiene una enfermedad previa. ¿Qué enfermedad? Aterosclerosis. Una placa de ateroma que está en la arteria y que bruscamente sufre una alteración, se forma un coágulo ahí mismo sobre esa placa de ateroma que termina tapando la arteria. Se tapa la arteria y el cerebro que depende de esa arteria no recibe sangre y se produce un infarto, que en este caso va a ser un infarto aterotrombótico. Si se tapa una arteria pequeñita, se va a producir lo que se denomina un infarto lacunar. ¿Por qué infarto lacunar? Porque se forman verdaderas lagunitas en el espesor del cerebro. Es un infarto lacunar por oclusión de un pequeño vaso sanguíneo cerebral. ¿Es importante esta enfermedad?
muy importante. De hecho, constituye la segunda causa de muerte en Chile y en muchas partes del mundo. Segunda causa de muerte, solo precedida por la enfermedad isquémica del corazón. ¿Cuánta gente sufre un ataque cerebrovascular en Chile? Si proyectamos una población poco sobre 18 millones, serían 23.600 personas al año que sufren un ataque cerebrovascular, de los cuales una proporción importante, 17.600, son eventos nuevos, personas que nunca habían tenido antes una enfermedad cerebrovascular, y en 6.000 sería una repetición, lo que ya nos dice un poco que esta es una enfermedad que con frecuencia se repite. ¿Cuáles van a ser más frecuentes? Por lejos, los infartos son más frecuentes que las hemorragias. En Chile serían 11.440 infartos versus algo más de 4.000 hemorragias intracerebrales y 880 hemorragias subaracnoides, que como ustedes ven son menos frecuentes, enfermedad muy grave, pero menos frecuente. La enfermedad cerebrovascular mata. Tiene una letalidad de 33%. Eso significa, en Chile, 1/3 de las personas que han sufrido un ataque cerebrovascular van a haber fallecido en el curso de los primeros 6 meses de evolución de la enfermedad. 1/3. Pero, no solamente eso, 20% van a quedar en una condición de discapacitados. Y de hecho, la enfermedad cerebrovascular es una de las principales causas de discapacidad en Chile y en el mundo. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque ciertamente estamos viviendo más. Y esto es una enfermedad cuya incidencia aumenta a mayor edad. Pero eso no significa que no pueda ocurrirle también a personas jóvenes. Ojo, si tomamos a un chileno o chilena de 25 años, tiene un 25% de probabilidad de tener un ataque cerebrovascular a lo largo de su vida. ¿Qué significa esto? 1 de cada 4 de nosotros va a tener un ataque cerebrovascular en su vida. Y por lo tanto, es re importante saber cómo se manifiesta y particularmente qué es lo que hacer. ¿Qué hacer en caso de que se presente un ataque cerebrovascular? Esta enfermedad se caracteriza por 2 elementos claves. Síntomas bruscos, que se inician bruscamente, súbitamente. Y la manifestación son síntomas neurológicos focales. ¿Qué significa esto de tener síntomas neurológicos focales? Bueno, nuestro cerebrito tiene un montón de funciones y muchas de estas funciones están radicadas en ciertas zonas del cerebro en particular. Por ejemplo, el movimiento de mi mano o mi lenguaje están ubicados en cierta parte de mi cerebro. Y esas partes reciben su sangre por determinadas arterias. Y si se me tapa esa arteria, bueno, entonces esa es la función que se va a perder. A eso le llamamos un síntoma focal. ¿Cuáles son estos síntomas o cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Cómo se manifiesta? La verdad es que la cantidad de síntomas que pueden dar los ataques cerebrovasculares es muy diverso, pero algunos síntomas son por lejos los más frecuentes. Pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, alteración del lenguaje, del hablar, alteración de visión y alteración de la marcha e inestabilidad. Veamos esto un poquito más en detalle. Alteración de fuerza. Resulta que el control motor de mi mano derecha está en mi hemisferio izquierdo y particularmente en una zona que la llamamos la convexidad del hemisferio cerebral. En esa zona se encuentra fundamentalmente las neuronas que van a controlar
la función de mi cara y de mi mano. Esta es una zona que frecuentemente se altera por infartos cerebrales y por lo tanto la manifestación que va a dar origen a esto es una hemiparesia o hemiplegia, pérdida completa de la fuerza o pérdida parcial de la fuerza, y eso lo voy a percibir entonces como una asimetría brusca de mi cara o bien por debilidad o torpeza de mi mano. Alteración de la sensibilidad, el mismo patrón. Se puede producir una hemianestesia o una hemihipoestesia, que es una disminución parcial de la sensibilidad, que voy a percibir básicamente como un adormecimiento de la mitad de mi cuerpo. Y como la distribución es muy parecida a la parte motora, voy a tener síntomas preferentemente de la cara y del brazo. Alteración del lenguaje. Ahí se dan dos formas. Una es lo que denominamos disartria. Es un hablar traposo. Es como hablar como curado sin haber tomado un trago, bruscamente. Esa es una forma. Y la otra es una afasia. ¿Qué es lo que es una afasia? Es como si se me desordenara bruscamente el diccionario cerebral. La persona sabe lo que quiere decir, tiene clarito lo que quiere decir, pero no encuentra las palabras. Y no solamente no encuentra la palabra, sino que todas. No es capaz de articular una frase completa y mete palabras equivocadas o partes de las palabras en forma equivocada. O sea, un desorden del diccionario cerebral. Eso es una afasia. Luego se pueden producir alteraciones del campo visual, es que bruscamente todo lo que está a un lado de mi visión, por ejemplo, todo lo que está a mi lado derecho, no lo percibo, no lo veo. Es una hemianopsia. Y finalmente, alteraciones de la marcha y de la estabilidad. Todo esto como bruscamente. El inicio brusco de los síntomas es característico. De hecho, ocurren en segundos, siempre en menos de un minuto. Y cuando se presentan más de un síntoma, por ejemplo, una afasia junto con una hemiparesia derecha, por ejemplo, ocurren al mismo tiempo. No en una secuencia, sino que al unísono, de una. Por cierto, estos síntomas pueden fluctuar, pero el inicio es brusco. Eso es lo característico. ¿Cuánto dura? Un ataque cerebrovascular puede dejar un daño de por vida. Pero hay oportunidades en que estos fenómenos son transitorios. Y eso configura lo que se llama un ataque isquémico transitorio, o TIA, el acrónimo en inglés. ¿En qué consiste esto? Bueno, es un evento en que se tapa una arteria, pero se logra destapar espontáneamente. Y las manifestaciones van a ser más o menos las mismas que las que veíamos para un ataque cerebrovascular. Vale decir, pérdida de fuerza, alteración de la sensibilidad, alteración del lenguaje, pero se nos agrega una manifestación, que es la amaurosis fugax. ¿Qué es la amaurosis fugax? Es una alteración de visión de un ojo, que la puedo percibir como una brusca visión borrosa o una brusca visión como a través de un vidrio con agua o de un vidrio esmerilado, o pérdida de visión, derechamente, ceguera, pero transitoria, fugaz. Por eso se llama amaurosis fugax. ¿Cuál es la importancia de estos síntomas? Un ataque isquémico transitorio es un aviso. Es un aviso de que puedo tener, después de esto, un ataque que sea definitivo. Y por lo tanto, esto se debe computar como una urgencia, aunque se me pase, aunque me haya durado 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos.
y me haya recuperado en forma completa. Es una urgencia y debo tratarlo exactamente igual como si fuese un ataque que no se me haya pasado. ¿Y el dolor de cabeza? Hasta acá no hemos hablado de dolor de cabeza. Y uno supone que si me pasa algo grave en la cabeza, me va a doler la cabeza. No es así. La mayoría de los infartos cerebrales, que ya veíamos son los más frecuentes, no le llevan dolor de cabeza. No producen dolor de cabeza. Entonces, ocurre una paradoja, que tengo una enfermedad grave de mi cerebro y no me avisa con dolor. Y por cierto, es algo que muchas veces hace que las personas minimicen la importancia de un ataque cerebral y se demoren en consultar. Hay que tener entonces claro que los infartos cerebrales, la gran mayoría de los infartos cerebrales no producen dolor de cabeza. Los que sí producen dolor de cabeza son las hemorragias. Ahí tenemos las mismas manifestaciones de un infarto cerebral, pero con dolor de cabeza. Y en el caso de las hemorragias subaracnoideas, que son por rupturas de aneurisma, como lo que estamos viendo en esta figura, esas sí se caracterizan por un severísimo, pero severísimo dolor de cabeza. Ahí es todo lo contrario. Ahí el debut es por un dolor de cabeza que muchas veces las personas lo relatan como el peor de toda mi vida. Un intenso dolor de cabeza que se presenta súbitamente, de un segundo a otro. Vamos ahora, ¿qué pasa en nuestro cerebrito cuando ocurre este fenómeno de que se tapa una arteria? Bueno, cuando ocurre un trombo, un coágulo que lo tapa, puede desarrollarse un infarto, pero también van a haber otros fenómenos que son muy importantes. Y son muy importantes porque de eso nos permite entender qué es lo que hacemos médicamente con estos infartos. Bueno, un elemento muy importante es que cuando se tapa una arteria, se echan a andar una serie de mecanismos de circulación colateral. ¿Qué es lo que es eso? Es que se empiezan a abrir, a favorecer flujos a través de otras arterias que van a compensar al menos parcialmente el aporte sanguíneo a la zona que quedó privada de flujo sanguíneo cerebral. Esta circulación colateral es muy importante porque permite mantener por un cierto tiempo al cerebro en una situación que le llamamos penumbra isquémica. ¿Qué es lo que es esta penumbra isquémica? Es cerebro que deja de funcionar porque no le está llegando suficiente sangre, pero no está muerto. Está, por así decirlo, a medio morir saltando, pero rescatable. ¿Qué significa todo esto? Significa que el fenómeno de los infartos cerebrales es un fenómeno dinámico y que va a evolucionar. Tanto sí que se ha podido calcular cuánto cerebro perdemos por minuto. Por minuto vamos perdiendo casi 2 millones de neuronas cuando ocurre un infarto. Se pierden 14 billones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras nerviosas. Piensa usted, casi 2 millones de neuronas por minuto. ¿Qué significa eso? Que obviamente me tengo que apurar, tengo que intervenir rápidamente para tratar de detener esta destrucción de tejido cerebral. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, sin duda, lo que hace la diferencia es que yo logre destapar la arteria. Si logro destapar la arteria, voy a poder reperfundir el cerebro que estaba recibiendo poca sangre y tengo la chance entonces de reducir
al máximo esta zona de penumbra isquémica y quedarme entonces con un tamaño de infarto definitivo muchísimo menor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el método que tenemos más establecido es lo que se denomina la trombolisis intravenosa. La trombolisis intravenosa consiste en administrar un fármaco que actúa sobre el coágulo y que se administra por vía intravenosa. O sea, es una administración relativamente sencilla de hacer, pero por cierto, hay que elegir adecuadamente a la persona y el momento tiene que ser lo antes posible. De hecho, esto hemos podido calcular el periodo en el cual la eficacia de este tratamiento supera el riesgo asociado y sabemos actualmente que esta trombolisis intravenosa es beneficiosa si se administra en el curso de las primeras 4,5 horas de evolución de un ataque cerebrovascular. Y bueno, uno se le pregunta, ¿y después de eso, tengo alguna chance? Afortunadamente, existen opciones también para algunas situaciones, para algunas personas, no para todos, para algunos, en un periodo más allá de eso, que es a través de lo que se llama la trombectomía mecánica. Eso consiste en meterse dentro de la arteria con un catéter, tomar el coágulo, atraparlo y succionarlo y sacarlo, destapando entonces la arteria. Aquí lo estamos viendo gráficamente, una arteria que está tapada en este punto y entonces si metemos aquí un catéter podemos llegar a destapar completamente esta arteria. No todo el mundo se puede beneficiar con una terapia de trombectomía y de hecho tenemos para esto métodos bastante más sofisticados de imágenes para seleccionar aquellas personas a las cuales les podemos ofrecer esta terapia más allá, particularmente entre las 6 horas y 24 horas desde la instalación del cuadro. La trombolisis intravenosa requiere básicamente hacer solamente un escáner y, como lo vemos en este cuadro, una amplia mayoría de las personas que llegan a tiempo son candidatas a recibir este tratamiento. Y aquí está graficado en verde el número de personas que se benefician. Si tomamos 100 personas, este sería el grupo de los que se benefician positivamente con esta terapia. En el caso de la trombectomía mecánica, utilizando métodos de imágenes más sofisticados, que son métodos de perfusión, puedo seleccionar un grupo, pero que desgraciadamente es un grupo muchísimo más pequeño, a los cuales se les puede ofrecer esta terapia que es muy efectiva. Dentro de este grupito, por cierto, voy a tener una alta efectividad si selecciono adecuadamente a la persona. Pero no cabe ninguna duda de que es preferible llegar más temprano porque así aumentan muchísimo mi chance de tener una terapia efectiva, más simple y con un buen resultado. ¿Puedo evitar llegar a esto? Por cierto, como se lo decía antes, los ataques cerebrales no son accidentes, no son accidentales, sino que la verdad es que uno va haciendo mérito a lo largo de la vida. Y se ha podido calcular que los factores de riesgo sumados son tales. Aquellos que son modificables constituyen y son la explicación del 85% de los ataques cerebrovasculares. ¿Qué significa eso? Que potencialmente al menos 8 de cada 10 ataques cerebrovasculares se podrían evitar
si yo hago lo correcto. ¿Y qué significa hacer lo correcto? Por lejos, 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 lo más importante es controlar la hipertensión. Al menos un 50% de lo que se llama el riesgo poblacional atribuible de los ataques cerebrovasculares es por hipertensión. O sea, la hipertensión aquí la lleva. Controlar la hipertensión y tratarla es clave para prevenir los ataques cerebrovasculares. La actividad física, hacer ejercicio 5 veces por semana. Seguir una dieta equilibrada, ¿en qué consiste? Fundamentalmente con frutas, verduras y evitar los alimentos altamente procesados, evitar las carnes rojas, recomendable una dieta estilo mediterráneo. Reducir el colesterol, mantener un peso saludable, suspender el cigarrillo si se fuma y no exponerse a ambientes con humo, reducir el consumo de alcohol, identificar ciertas arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es relevante para esto, controlar la diabetes y finalmente gestionar bien el estrés y la depresión. Estos factores son los que determinan esta alta frecuencia de la enfermedad cerebrovascular. Y como ustedes ven, mucho de esto se puede prevenir. De hecho, si ustedes quieren sacar su propio cálculo de riesgo, les sugiero que bajen esta aplicación, se llama Stroke Riskometer. Está en inglés la aplicación, pero se puede traducir también, hay versiones en español, en cual uno puede calcular cuál es el riesgo personal que se tiene de sufrir un ataque cerebrovascular. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar sencillamente en la casa si mi papá, mi mamá o yo mismo estoy sufriendo un ataque cerebrovascular? Se hace en forma muy, muy sencilla. En base a los más frecuentes síntomas, reparamos en 3. Primero, le pedimos a la persona, a la mamá, papá, que haga una sonrisa. La sonrisa debe ser simétrica. Si es asimétrica en forma brusca, es un punto. Se le pide que levante los brazos hacia el frente. Si se le cae un brazo, significa que tiene una hemiparesia y por lo tanto, si eso se instaló bruscamente, estamos frente a un ataque cerebrovascular. Y finalmente, se le pide que diga una frase, por ejemplo, quien madruga, Dios le ayuda. Si no se le entiende o no lo puede pronunciar en forma articulada y comprensible y que se la pueda entender fácilmente, tenemos entonces evidencia, cualquiera de estas 3 manifestaciones, asimetría de la cara, caída de un brazo o trastorno del lenguaje o del habla, cualquiera de estos constituye razón suficiente para considerar que está cursando un ataque cerebrovascular. Recordar que no es necesario que haya dolor de cabeza, porque la gran mayoría de las veces los ataques cerebrovasculares, los infartos cerebrales, cursan sin dolor de cabeza. ¿Y qué hacer entonces ante la sospecha de un ataque cerebrovascular? Hay que recordar que esta es una enfermedad tiempo dependiente. Es una enfermedad que comienza súbitamente, pero que evoluciona, que voy perdiendo casi 2 millones de neuronas por minuto y que por lo tanto tengo que recibir tratamiento rápido. Tiempo es cerebro. ¿Cómo hacerlo? ¿Tengo que llamar a una ambulancia? La verdad es que la gran mayoría de las veces la persona no requiere ningún tipo de asistencia en el traslado, porque los pacientes no presentan ni alteración de la vía aérea, no tienen tampoco trastorno circulatorio, de manera que no se justifica pedir una ambulancia que tan solo me va a retrasar. ¿Qué es
Entonces, lo que se sugiere es que el traslado se haga en el vehículo que se tenga a mano. ¿Y cómo lo traslado? Bueno, lo recomendado es, ya sea en el asiento del copiloto, recostado, o bien atrás, en posición de lado. ¿Por qué de lado? Porque si la persona llegase a tener náuseas y vómitos, bueno, va a vomitar, pero no va a aspirar, que es muy importante. Por lo tanto, puede hacerse el traslado en el propio vehículo. Lo importante es llegar cuanto antes al servicio de urgencia. Entonces, no hay que pasarse mucho rato rascándose la cabeza y preguntándose o haciendo llamadas telefónicas. No, aquí, bip bip, como el correcamino, al servicio de urgencia. Esa es la prioridad, lejos. Para resumir, y para que lo recuerden, ACV no solamente significa ataque cerebrovascular, significa también actúa rápido, conoce los síntomas y ve a la urgencia. Porque si hacemos esto, vamos a recibir la ayuda que necesitamos para impedir que el daño avance y tener una rápida recuperación. De manera que el resultado final va a depender fundamentalmente de nosotros. Muchas gracias. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia. Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Besa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.